vivo. Estamos en vivo, Sammy. Buenas noches, gente. ¿Cómo Buenas le noches a andan? Los extrañamos. Buenas noches a todos. Para que activo los mensajes. Así los Ah, recién estaban ahí. Sí, pero... se muestra este chat en vivo. Ahí está. Bien, somos 13, me encanta. Eso, bebé, eso, bebé. Hola, Daniel. Daniel Armando Russo. Estará a las 21 horas ahí presente. Un abrazo de corazón. Gracias. Norberto, genio, como siempre, primero él. Uno de los primeros. Hola, Jessy, Nico, la Sami, un abrazo grande, genios totales. Ya preparo para verlos. ¿Qué vas a preparar, una cervecita? Hola, chicos, esperando de las 21 horas. Rosa Mari, genia. Bueno, ¿qué pasó? Éramos muchos y fueron casi todos. Ahora somos 3. Era bueno. ¿Cómo andan, gente? Hay 8, mirá. Hace rato no hacíamos un vivo dentro del auto. ¿Está limpia la cámara? Me dicen por cucaracha que está un poco sucia. No, si la limpié yo. ¿Sí? Esa es la luz, lo que da el reflejo malo. Bueno, vamos a agarrar el por la duda, bebé. Es la luz, claramente. Está siendo iluminada, bebé. ¡Ah! Tengo la luz acá. Cari, ¿cómo va? Buenas noches, aquí en fila esperando. Genia. Hola chicos, hola Jessy, Nico y Sami. Hoy los miro por el celu, andamos de vacaciones, saludos. Hoy sí voy a ver el vivo, en vivo. Esa Mirta, ¿por dónde andás? Esa Mirta. Mirta me había contado, me parece que se iba de vacaciones. Sí, ¿Por dónde? Vacaciones. ¿Por dónde andás? Disfrutando, me imagino. Vamos, pitufín, apuren. Acá estamos. Apuren. Hola Katy, ¿cómo estás? Esa, Katy. Katy vino hace un rato a vernos con la familia. Ya acá viéndolos, dice Norberto. Sí, hola, buenísimo los lugares de Uruguay. Dan ganas de volver a ir. Gustavo Rivacio. Vino Katy, vino al liceo con los chicos. Vinieron a visitarnos acá a la Coronilla. Un ratito, se pasaron un poco de frío, pobres. Y se llevaron la gorra de Aventura de 3 para América, para Renzo. Estamos re contentos porque nos quedan re poquitas. Creo que botellas nos quedan 3 o 2, no sé. Ay, mis pelos. Y gorra deben quedar menos de 10. Así que estamos re contentos. Sí, la verdad que contentísimos. Gracias al abuelo Nico que nos hizo semejante favor. Mal, ya le tenemos que ir devolviendo también. Sí, devolviendo la tarasca al abuelo. Claro. Pobre abuelo. Pobre abuelo. Dan ganas de volver a ir. Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Ariel, ¿cómo estás? César, buenas noches, Jessy, Nico y la Sami. La Sami sí está, me sigue, sacale que no se sigue limpiando. Ya está, Sami, ya te curaste, mamá, ya te curaste. No, con unos mates, soy abstemio. No te creo, Norberto. Pusiste el emoji de cervecitas por ahí. Ricardo, hola chicos, cañón pitufín, muchas gracias. Hola Ariel, buenas muñequitos. No, dice Magali. Javier Paz, buenas noches chicos, saludos desde Aedo, Buenos Aires, saludos. ¿Hace mucho calor allá en Buenos Aires? ¿Cómo está el clima por ahí? Acá está fresquito. Acá está precioso, mucho viento. ¿Es humedad? No, es la sal. No, es la sal del mar. Estamos estacionados y enfrente tenemos el mar. El mar, sí. Y ¿vieron cuando te tocas la cara y sentís esa saleza? Saleza, sentís pegote. Maru, hola chicos. Lucho y Maru desde Calamuchita, de fin de largo. Hola genios, disfruten. ¿Cómo va? Qué lindo, Calamuchita. La gente de San Carlos presente. Gente de San Carlos presente, sí. Estuvimos en San Carlos 3 días, ¿no? Sí. La verdad que pasamos re lindo. Wow, ahora le vamos a contar un poquito qué tal nuestros días allá, qué tal las ventas. Hola chicos, ¿cómo están? Saludos desde Chile. Hola Víctor, genio, ¿cómo estás? El primer, ¿cómo se dice? Chileno presente en el video. El primer chileno presente. En el vivo este. Estoy con mi nieto Chanchi, que los está viendo, ¿será? Sí. Mandale un saludito, porfis. Estamos en las Toninas. ¡Uy, las Toninas, qué lindo! Bueno, Chanchi, te mandamos un beso grande. Abrazo, para vos genio. Y para tu abuela. Disculpen mis pelos. Parece que me peinó una lambeteada de vaca. Nico tiene hambre, así que Nico ya va a empezar a picar. Sí, tengo hambre.
Daniel, hola chicos, recién llegado de la mini vacaciones, explotó la costa argentina. Oh, me imagino. Oh, me imagino, Daniel. Bueno, Daniel, espero que hayas disfrutado, descansado, pero me imagino que es un caos la costa argentina. Mal. Acá la costa uruguaya también está explotada. Sí. Igual estos días que hizo un poco de fresco y hubo bastante viento, no tanto. No tanto que. No hubo tanta gente. ¿Cómo que no? Cuando nosotros estuvimos en Punta del Este, Pero no era fin Tocaron- de largo todavía. Estábamos en San Carlos. Ah, claro, no era fin de largo. Uf, estoy re perdida con los días. Estábamos en San Carlos cuando fue Bueno, fin los de chicos largo. que estaban en Punta del Este, los de la combi, Claro, dijeron que estaba dijeron que estaba lleno. explotado, Por tenés eso razón. te digo. Rosa María, abrazo para los tres. Qué bueno, se va a poner contento el abuelo. Ah, sí. Sí, Cari. Hola chicos, saludos desde Paysandú, Ariel. Un beso Hola, grande. Ariel, abrazo grande. Paysandú, nos quedó pendiente Paysandú. Ya lo vamos a hacer. Alfredo y María, hola pitufines, qué bueno verlos a los tres. Acá se terminó lo bueno, a trabajar de nuevo. Bueno. Entusiasmado para las próximas salidas. Tal cual, tal cual. Por lo menos que se hayan disfrutado esos días de descanso. Está lindo, mañana sí viene el calor parece. Complication. César, acá en mi ciudad, Lobos, Buenos Aires, 27 grados, justo en este momento. Bueno, pero 27 no es tan grave, me parece. No, Las temperaturas que hubo estos días en Capital, en Buenos Aires, fueron bastante heavy comparada con 27. no, pero hace como una semana y pico que no hace calor en Buenos Aires. Sí, tuvo la ola de calor de polar, que nevó en la cordillera y todo. Me he olvidado de eso. Bueno. Video, wow, somos 57. ¡Qué Se olvida bueno! de todo, si tiene menos memoria que un piojito. Soy un desastre. Pasame el cuchillo antes que te olvides. ¿Para qué te tengo a vos? ¿Para qué? Para que me hagas recordar. Ah, yo soy el memory. Es Nico mi memory. Memory. Mi Esperen porque memory. tengo hambre. Recién desayunamos. Recién merendamos, pero ya tengo hambre. Y Pasa que estamos comiendo pura galleta de arroz y eso no llena. no llena, galleta de arroz, hoy particularmente nomás. Arrancamos Galleta de hoy la arroz y dieta. fruta. Y bueno, me había comido unos fideos ahí con salsa. Con qué sé salsa, yo. que estaban riquísimos. Pero igual, ya me llena. Y le digo a Nico, ¿qué Y cocinamos? aparte estoy aburrido. ¿Qué cocinamos a la noche? Le digo. Fideo, me dice, pero comimos fideo a mediodía, le digo. ¿Qué tiene? Me había comido Estoy abriendo la lata al indio porque se me rompió el... fideo de los largos, comimos al mediodía. Y ahora quería comer tirabuzón. Pero bueno. Hizo lío, Jessy. Revolvió paté por todos lados. Ay, no. Mañana al mediodía comemos alta asado. La mentira. Disculpen, gente, y cochinados, Sí. Esperen que voy a cruzar la mano y voy a leer los mensajes que están dejándole ustedes. ¿Qué me pediste que te abra esto? Villa María, Córdoba. ¡Qué lindo! Hola Cintia, ¿para dónde van ahora? Dice Ricardo Galuzzi. Estamos acá en la Coronilla, vamos a estar un par de días. Después nos vamos al Chuy, arreglamos el pitufín, que tengo que arreglar los frenos adelante, y ya cruzamos frontera. Estamos a 10 días más o menos de ser frontera. Sí, ¡Qué nervios! Jessy tiene nervios. Yo tengo muchos nervios, sí. Y No encima, queda nada. estos meses, o estas últimas semanas particularmente en Brasil, está lloviendo muchísimo. Sí. Pero justo acá al lado hay un motorhome brasilero, y le pregunté, Pará, hagamos una pausa. Vimos que está lloviendo mucho porque tenemos muchos amigos de viajeros que están mostrando y llueve a barbaridades. todos los días. Y yo justo hoy en la mañana, antes de conocer a los vecinos brasileros, le digo, Nico, vamos a replantearnos y ver qué onda los climas en Brasil, porque nos da para ir y que nos toquen lluvias. Porque alguien que tiene un motorhome grande, bueno, la pasa la lluvia, pero nosotros en el auto va a ser un quilombo. Mal. Así que justamente hoy en la mañana hablábamos de eso. Y ahora sí. Y este brasileño me dijo que, bueno, que la mejor época en Brasil es a partir de marzo, porque se termina la época de lluvia, o sea, es la época seca en Brasil, no llueve en el invierno. Entonces, bueno, capaz bien, que la bien. pegamos con el clima. Ojalá que sí. Pero sí hace mucho frío en el sur de Brasil, en Bueno, invierno. el frío lo de menos. Pero sí, pero él me decía por el tema de las ventas, que no anda gente en la calle. Pero bueno, ya nos vamos a arreglar de alguna A manera. mí lo que más me preocupa, aparte de las ventas, es el clima y las lluvias. Hola Pitufines, a mí desde Bransen, Argentina. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Hola Eliseo. Eliseo, genio. No vas a va- empezar a bostezar Nico con el hambre. Ah, No, pero Nico bosteza siempre, Cari. hoy eran las 12 del mediodía, estaba bostezando. No sé qué tiene Nico.
La vida es un viaje. Hola, estamos con Lalo y Mariela. Vamos, Esa. Pitufín, chicos. ¿Cómo va, andan? Mati ¿Cómo Mayra? anda? ¿Cómo anda Mariela? Acá falta Lalo para que revive el vivo. Claro, cuiden a Mariela, por favor. Pobre Mariela. Gracias, estás hermosa. No te hagas Ay. problema por el peinado, te dice Mirta. Y yo, Está hablando de mí, déjame a mí mi chance. Ah, mira, los chicos a ver, espera que me olvidé el nombre. La vida es un viaje, chicos, no le mostramos el techo a ustedes. No se lo mostramos. No dijimos que lo había puesto. Sí, pero... no. Tenemos techo nuevo gracias a los chicos. Sí, cambiamos techo. Los chicos de La Vida es un Viaje, Mati y Mai. Ya que estamos, ellos van a salir a viajar. Y ahí en La Vida es un Viaje, síganlo, porque subieron su primer video a YouTube. Ya que estamos. Así que vayan a suscribirse al canal de los chicos. Denles nuestro apoyo. Vamos, que ya somos 50, vamos a pasar los 100. Subimos un reel de un día de lluvia en el auto. ¿Cómo? Que lo hizo Jessy, lo subió. Y está teniendo terrible repercusión. Bueno, hacía rato que no. Hace un montón igual. Que no teníamos un reel así. Pero subimos como 400 o 500 seguidores en Instagram hoy. Estoy re contenta. Mal. Pero bueno, cuando la pegás por ahí con algún videito, igual es nada, tiene 20.000 vistas, no es tanto. Bueno, pero a lo que veníamos. Sí. Veníamos para atrás. Sí, 3.000, 4.000. Yo también estoy picando milanesas frías y algo de fiambre. ¡Wow! ¡Qué rico! Esa es la mejor picadita. Todo nos viene bien a nosotros. No, pues la mejor picadita, milanesas frías picadas y fiambre. Hola chicos, hola Danilo. Danilo, ¿cómo estás? Atlántida está lleno, dice Rosa. Anda, vende, Nico. Voy a vender caminando hasta Atlántida. Hola, abrazo de zona sur de la Sategui. Está hermoso, fresquito, pero ahí en Hudson se está incendiando los humedales. Gran abrazo. Por la sequía y el viento. Y sí, el viento. Hola chicos, ¿cómo andan? Llegué tarde, me parece, les mando un saludo, los veo mientras estoy cocinando. Hola Valeria. Vale. No, arrancamos hace 15 minutitos. Sí. ¿Qué estás cocinando de rico? Nosotros tranquilos y vamos a comer una galleta de arroz con paté. Con paté. Sí. Y si nos queda hambre, tenemos un sobre de sopa. Y tenemos fideos, tenemos para cocinar, tenemos choclo, arveja, todo, pero ni gana. Hola chicos, soy Mariela de Verazategui. Saludame a mí, a Diego y a Oriana. Porfa. Hola Mariela, Diego y Oriana, abrazo grande, genios. Un grande, gracias por estar siempre. Que tengan excelente. ¿Por dónde andan? Estamos en la Coronilla, Rosa Mari. La Chinchilla, iba a decir. Nada que ver. Estamos en la Chinchilla, no, mentira. Provincia de Buenos Aires, de día 33 grados y de noche 12. Esa Valeria. ¿Cómo baja? Presente somos 59. Dice Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo va, genio? 77 somos. Yo soy de Concordia, acá 33 y después del vivo nos vamos a ver. Agarrate Catalina. Esa, ¿qué? Una murga, ¿no? Sí, bebé. Yo qué sé. ¿No viste qué cosa que...? No, bebé, es la Cayetana. Agarrate Catalina. Bueno, pero es una murga, me parece. A ver, ¿quién lo puso? Gustavo, decinos si es una murga. Porque nosotros no estamos muy cancheros con ese tema. Pati, arriba Pitufín, ¿qué tal la Coronilla? ¿Cómo está la Pitufina Sami? ¿Y cómo le fue por San Carlos? Vamos por partes. La Coronilla, hermoso. Llegamos anoche. Igual estuvimos acá. Yo estuve haciendo un par de pulseritas. La Sami se la pasó durmiendo. No, y si fue a caminar con vos. Sí, pero me dejás terminar, Nicolás. Estuvimos casi todo el día echadas. Nico estuvo afuera, armó el puestito, hizo un par de ventas. Nico charló con los viajeros. Yo estuve en mi cueva. En tu baticueva. Y después, más tarde, no sé, como a las 5 y pico. 5 y pico salí y me fui con Sami a caminar por la playa. Hermoso, había re poca gente, así que re disfrutó la Sami. Y me metí en el agua, me mojé los pies y me mordí un cangrejo. ¿Pueden creerlo? Y no hay tantos motorhome acá, como días anteriores supuestamente hubo más de 30 o 40 motorhome. Hoy debe haber 10 como y se están yendo, me parece. Bueno, después les mostramos si quieren. ¿Hay uno o dos argentinos o uno solo? Argentino uno solo. Uno solo. Y después son todos uruguayos. Que lo habíamos conocido en Córdoba, el argentino que está acá. Ah, porque yo no me acuerdo. Está la muchita en la plaza y vos estabas durmiendo. Siempre encerrada yo, perdón. A ver, vamos a ir leyendo. La Sami viene acá, durmiendo. Acá está, la mostramos, a ver, vamos a mostrarlo. Yo escondo mi pie, así no queda.
Ahí está la Samu. Que no querés mostrar tus pelos, bebé. No, mis pies, dije. No, Samu. Hola, mami. Hola, mi Oh. reina. Hola, mi amor. No, ustedes no se imaginan lo que corrió en la playa. Está fulminada. Está cansada, Fulminada. está viejita. La No, Sammy. y no está viejita. Se cansa rápido. La Sammy me contó hoy que se quiere jubilar en la playa. Porque le Está encanta. como la madre. Se cansa. Basta, Nicolás. En San Carlos, contemos cómo fue en San Carlos. San Carlos nos fue súper bien. La verdad que o sea, bien en ventas. En venta, en gente. Y la cantidad de gente que nos fue a ver, nosotros Sí. estábamos asombradísimos, no lo podíamos creer. Son lugares que no habíamos ido. Porque también teníamos gente que nos había invitado. Y ahora, bueno, pasamos porque queríamos conocer. Y nos recibió gente. O sea, no estuvimos en la casa de nadie, pero nos fue a ver gente a la plaza. Seguidores, eso, sí. Nos invitaron a comer tienen un restaurante, nos invitaron a comer. Sí, mucha gente de Maldonado vino también. Sí, mucha gente de Maldonado, como dijo Nico. Vendimos bastantes productos de aventura, así que estamos re contentos. Man. ¿Qué más? Y nada, y acá a la Coronilla no íbamos a venir. No. Y como anoche llegamos a Punta del Diablo, bueno, conté la historia, creo, anoche en Instagram. Pero por ahí no la vio nadie. Sí. Somos 100, vamos. Llegamos a Punta del Diablo anoche y estaba lleno de gente mal. Es más, me metí por la calle que supuestamente es calle fuera de temporada, pero ahora en temporada esa calle es peatonal. Y me metí con el auto. Sí, pero igual te podías si habíamos autos. Supongo que sí. ¿Vieron cuando pasás con el auto y la gente no se corre de tanta gente que hay? Claro, íbamos lento y te miran como diciendo, vos, ¿qué haces vos acá? Claro. Impresionante. Llegamos al parador que nos pasaron los chicos de la maquinola. Sabíamos que estaba ese, pero no sabemos la ubicación. Así que agua, pero al lado había un boliche. Que sabíamos que estaba el boliche. Sí. Pero en invierno no labura el boliche. Y Nico le preguntó a una chica, no sé si la vivía ahí o qué. Sí, no sé. Y le dijo que más tarde iba a explotar eso. Así que, si bien estamos acostumbrados a los ruidos. No, pero tampoco un boliche al lado. Sí, no. ¿Se imagina? Capaz que me despertaba el otro día tenía uno durmiendo en el capó. Y nos dijeron que hoy iba a estar peor Punta del Diablo. Sí, hoy había Punta del Diablo, perdón. Hoy hay carnaval en Punta del Diablo. Así que hicimos bien a venir acá porque no conocíamos. Mañana vamos a ver si conocemos algo. No, tranqui. Y anoche llegamos acá a la Coronilla y había carnaval en la Coronilla. Pero como a 10 cuadras de donde estamos durmiendo nosotros. Así que acá estamos tranquilos. Está como May. Creció Maradona. Hola chicos, ¿cómo está? ¿Cómo están? Mari de Arribeños. ¿Todo bien, María? Arroz con atún, lo más. Sí, qué rico. Yo viviría arroz con atún. Adrián, ¿cómo están? Saludos de Paysandú. Muy bien, Adrián. Un beso grande hasta allá. ¿Cómo va la venta? ¿Qué se cuenta? ¿La venta? Bien. Voy a haber puesto por amar porque no había tanta gente, pero se vendió bastante bien. Sí. Y nos compraron un par de rodanteros también. Nunca está de más. Obvio. Colaborando con el viaje a rodanteros uruguayos y argentinos. Noemí Pereira. Hola chicos, saludos a los tres de parte de Noé y Ali. Nosotros no pudimos salir a vacilar, andamos como locos buscando la fecha para casarnos. Un placer tenerlos en Uruguay. ¡Ay, qué lindo! ¡Se van a casar! Esa, bien ahí. Aprendemos. Porque no me enseñan. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! Felicidades, che, chicos. ¿Tanta gente casándose que no hay fecha? Un placer tenerlo en Uruguay. Deben ser seguidores nuevos porque... Sí, debe ser. Estamos hace 8 meses, Noemí. En Uruguay. Por si no sabías. En una semana cruzamos a Brasil, seguro. Ya estamos prácticamente... uruguayos. Ever, buenas noches, recién me levanto. Ever. Esa, Ever. Se te pasó la siesta. Se te alargó la siesta. Dio miedo. Cabidos hoy en día con el clima. Mal, sí. Ese pitufín, ¿sabes qué? Nada, en un ratito ya nada. Cintia, hola Mariela. Se están saludando. Sí, aguante la barba de Nico. Esa. Te duró bastante la... Sí, ahora en el Chuy capaz que me la arregle de vuelta. María de Los Ángeles. Estamos justo estacionados en una curvita y cada vez que pasan las autos siento que nos la van a dar. Si a alguno le funciona el freno como al pitufín, nos la van a poner. Lalo, hoy salí a vender pulseras por pulseras. Pulseras por Chihuahua. No, de eso no se habla hoy, por favor.
Hablemos de ventas, no de chihuahuas. ¿Dónde nos encontramos en Brasil? Pensamos ir a Piriápolis, estado de Goiás. ¿Qué tal? ¿Nos vemos por ahí? Jaja, estoy convenciendo a Ricardo de que los brasileños hablan castellano. Acá al lado, Convenceme a mí también de eso, Patri. al lado tenemos a un brasilero y nos dijo, él vive en Florianópolis, este brasilero, y nos dijo que en Florianópolis se habla castellano, o sea, está lleno de argentinos y de uruguayos, Qué no existe lindo el para mí. brasilero. Y bueno, y el brasilero hablaban castellano. Sí, re bien se Con lo acento entendía. portugués, pero Sí, hablaban castellano. un genio. Ay, veo eso. Esta, Jessy Ay, ahora estoy yo bostezando yo, Nico. Buenas noches, chicos, acá trabajando con Rosario. En No, Rosario. en Rosario, saludos a los tres. Hola, ¿cómo que dice? Tenin 72. 72. Hola, personajes, saludito a los tres. Hoy disfrutando del feriado de carnaval. Qué lindo. Qué lindo, Fanny. Disfruten. Gracias, chicos, merecen. Les quedó precioso el techo. Esa, sí, quedó genial. Tanto tiempo, me alegro verlos bien. Gracias, disfrutando, ando. Mariela ya está para otra. Está salado, diría la May. Está salado, Igual está salado porque está buena. Ya aprendí. Sí, está bueno el patín. Hola, mis argentinos favoritos. Toma, bebé, anda comiendo. A la mesa. No despierta la Sami. Hola, mis argentinos favoritos. Vénganse para Costa Rica. Si estás en la capital tenés frío, pero en 45 minutos estás disfrutando las playas del Pacífico. Ay, qué lindo. Las playas del Pacífico. Un abrazo grande desde San José, Costa Rica. Gracias, Oscar, por estar siempre. Nos va a tener que comprar ropa de invierno, me parece, porque en Brasil hace frío en el sur. Nosotros dejamos toda la ropa de invierno. Sí, dejamos toda la casa de mi mamá nosotros. Nos dejamos una camperita de algodón, pero no nos dejamos más nada, nos preocupa eso. Sale feria americana, Nico. Toma, ponte un mantel porque vas a Sí, pero la ropa de invierno de Brasil o acá de Uruguay no es la misma que la de Argentina. ¿Qué es más? ¿Es mejor? La calidad. ¿Es mejor, decís vos? La de Argentina. Nico, sí es mejor, boludo. La de Argentina es mejor. Pero... La Argentina. Sí, la de Argentina es mejor. Pero no me decías si era buena o mala, Tololo. Es mejor calidad. La de Argentina. La de Argentina. Dios mío. Por acá comiendo sopa cremosa de calabaza. Uy, qué rico. Para limpiar el cuerpo después de comer tanta cosa. Sí, ¿no? Dios mío. Hola, pitufos. Esta hamburguesa. Hola, Nico. ¿Cómo estás, genio? Es que en otra oportunidad se mencionó... Llama la atención la van life. Un amigo estuvo mirando los primeros videos para ver cómo armaron el pitufín y su mamá se enamoró de Sammy. ¡Ay, qué lindo! No hay nadie que no se enamore de Sammy. La Sammy es una rompecorazones. Me está soñando. A ver si la pueden ver. Corre tu pata peluda. Sammy, soñá. Sí, estábamos moviendo las patas. Al parecer no están dorando las Sammy. Estoy haciendo muchos vegetales con arroz integral y hamburguesa de lentejas. ¡Wow! ¡Qué sano! Háganse la sopa calentita antes de dormir. Fans de Sammy. Hablando de Sammy, muchísimas gracias. Sí, vamos a hacer una sopita porque no creo que nos llene la galleta de arroz con paté. Y si sigo hablando, Nico me va a dejar sin comida. ¿Cómo está eso? ¿Queda bien? Ay, lo que hay, Puchi. Poner un choclito, una lenteja por arriba. Nico parece el mono de Capanga. Saludos. Ay, Dios mío. ¿Quién te puso esto, Nico? ¿Vos lo conociste, el mono de Capanga? Hola, nueva seguidora, soy Gaby. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Acá estamos. Somos Nico, Jessy, la Sammy. Nico, Jessy y la Sammy. Ay, cállate. Nikita Rebel. No, me acordé de... Rock and roll. Ay. Sí, es una murga, ¿viste? A mí me resonaba, 81. Amos que lo pasamos los 100. Ya pasamos los 100 hace rato. Agarrate, Catalina, murga uruguaya, claro. Si te llega a escuchar... Ay, Marina, que estuvimos con ellos el otro día. ¿Y Sergio? Mariela, ¿no era? No, Marina. ¿Marina? Los del cole rojo. Juli. Marina, Juli. Si te llega a escuchar Juli. Van a estar en Sao Paulo. Falta, me parece. Sí, vamos a estar, pero falta todavía. Falta.
No me lo retes a Nico. Ay, ¿por qué lo defienden a Nico? Él me pelea. Te estoy viendo cómo La come. idea es... Perdón que estoy comiendo. ¿Puedo probar? Hola. La idea es llegar hasta San Pablo, pero si es que vamos demasiado rápido, capaz que seguimos hasta Bucios. Pero no sé. No La se idea sabe. principal por lo menos es llegar hasta San Pablo. O hasta Curitiba, ni idea. Podría ser mejor. Hola, desde Berazategui, Mariela, Diego, Oriana. Me encantan sus videos. Muchas gracias, chicos, perdón, estaba tragando. Ha sido una murga. Ufa, vino Pichi, cállate. Buenas noches, ¿por dónde están hoy? Estamos en La Coronilla. Estamos a poquitos kilómetros de Brasil. Hola, mis amores. Hola, Ma, ¿cómo estás? Hola, chicos, saludos desde Lucas González, Entre Ríos. Gaby, Dani. Sí, la verdad que sí. Ay, Nico, No entendí. yo cuando te digo el nombre entero, corre. Cuando yo te digo Nicolás, es porque yo estoy Ah, enojada. es verdad. Uy, sí, le el llegó otro día- tarde el agua. El otro día estábamos hablando con ellos de eso. Sí. ¿Cómo Qué van, bella. chicos? ¿Cómo están, chicos? Los vecinos en el día de lluvia. Los cubanos. Cubanos. Hola, soy Gaby, ya lo leí. Hola, ¿cómo están? Siguiéndolos desde el Bella Vista, Piriápolis. Qué lindo. Piriápolis, no, nos quedamos con las ganas de estar más en Piriápolis, me parece. ¿Cuánto estuvimos? ¿Una semana? Sí, trabajamos súper bien en Piriápolis. Y pasamos re lindo, compartimos Sí, con un montón de mal. viajeros. Y gente que se nos acercó también. Sí. La pasamos genial. Es como que disfrutamos más ahora, creo, la costa. O sea, No, en no, invierno, ahí- espera, en invierno sí es distinto. En invierno la disfrutamos porque estaba la tranquilidad, pudimos recorrer sin tanta gente, trabajamos bien, pero relajados, trabajamos los fines nomás. Y ahora disfrutamos más el hecho de compartir con viajeros. Sí, Ahí no, está, ahí me expliqué mejor. claro, nos pudimos meter al agua Porque también. pudimos disfrutar el agua también, claro. En invierno estuvimos prácticamente solos, nos juntamos con 2 o 3 viajeros, pero nada. Primer vivo que los engancho, San Casco. Esa Fede 7, me imagino que es Fede por FD. ¿Cuál me queda? Somos 106. Vamos, pónganle me gusta, gente. Hola chicos, ¿cómo están? Un abrazo gigante. Tony de Merlo San Luis, ahora trabajando por González Catán. Qué lindo, Merlo San Luis, extrañamos. Buenas noches a todos los pitufines, ¿cómo están? Hola Norli, pasamos los 100. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Salud. Muy bien, estamos. Y salud, no tengo nada para tomar, pero salud. Norli recibió las cosas. Ah, ¿ya recibió? Sí, sí, me mostraste vos que recibió las cosas, claro. Ah, gente, acá sí hay gente de Uruguay que quiera nuestras cosas, nuestras gorritas y nuestras botellas. Quedan ¿Cuántas pocas, quedan? Quedan 3, creo. Creo que quedan 3 botellas. ¿Mañana o el jueves haremos, lo despachemos? Hoy es martes. Hoy es martes. Mañana, capaz. Entre mañana o el jueves, porque no se sabe, vamos a estar despachando las ventas que tuvimos ya estos días. Así que si alguien quiere aprovechar, nos mandan un mensajito. Quedan pocas botellas y quedan bastantes gorritas. Nomás nos escriben por Instagram o por Facebook. Dejar likes, gente. Esa Nico, vamos, pónganla ahí. Son 63. A veces llegamos a los 100 me gustas. Chicos, se corta el vivo. Uy, no me saludan. La tercera es la vencida. Saludos de Berazategui, Mariela, Diego y Oriana. Sí te saludamos, Mariela, me parece. Sí, saludamos. Hola, Mariela, por la duda. ¿Cómo están, Diego y Oriana? ¿Todo bien? La Coronilla está cerca de Brasil, ya nos dejan. Ay, sí. Sí. Ya pensar que tenemos que dejar Uruguay, a mí me pone re sentimental, Nico, no sé. Pero a mí me pone re sentimental porque fueron 8 meses, no fue que estuvimos 2 meses y nos fuimos. Fueron 8 largos meses de estar con gente linda, que nos recibieron, trabajar bien. Cuando nos vayamos, Cuando nos vayamos 9. yo creo que va, ¿sí? 9 meses. ¿Cierto? Ay, 9 meses, es increíble. A mí me pasó volando, les digo. A mí también. Qué bárbaro. Recién veo el vivo, me divierto muchísimo con ustedes, besos a Sammy. Muchas gracias, Moni, un beso grande. Perdón, recién nos enganchamos, recién terminando de preparar todo para mañana. Hermosa la gorra, chicos, es de muy buena calidad, nos encantó. Gracias, Norli. Gracias, Norli, genial. Uri Choppers, hola chicos, a cazarse los dedos con la puerta. No, Alberto, no le des ese ejemplo a Nico. Hola Nico, Jessy, un abrazo grande del gurí. Se corta un poco, chicos. Ay, qué macana. Encima vamos retrasados.
Se corta el vivo, no sé si les pasa a alguien, los quiero mucho. Gurí, gracias. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola baby, ¿todo bien? Acá estamos. ¿Cómo están? Estamos bien, Gurí. Grosos totales. Los vemos siempre, pero nunca había comentado. Tenemos horarios complicados con aquel. Por eso se nos complica lo de la fecha. No, claro, para casarse. Yo por salir con los autos RC, grosos totales. Gurí me suena. ¿Quién es Gurí? ¿A vos no te suena? Hola chicos, saludos de San Juan. Saludos Alberto. Ariel, hola pitufines, buenas noches. Acá Ariel de la Berlingo. Perdón que no pude hacerles el giro por el gorro. Me tomé unos días con la flia. Mañana sin falta le giro. Jessy no llega al final de la transmisión. ¿Qué será que anda mal el internet, bu? Bueno, Ariel, está buenísimo. Cuando puede. Sí, mañana va a hacer el giro, dijiste, está perfecto. Abrazos grandes desde la Lucila, Buenos Aires. Ya me cansé de leer buchilevos. Deja de masticar. Ahí Nico sigue leyendo, porque yo me Ahí trago toda pongo para leer. velocidad 2x0, por 2 de WhatsApp. A ver, estaba comiendo. Sí, nos dimos cuenta que estabas comiendo. Abrazo grande de la Lucila, Buenos Aires, Guri Choppers. Voy para Montevideo a las 2 de la mañana. No le digan nada a mi señora, llevo una piba de 94 años. Dice. Saludos, gente. ¿Para dónde siguen? Seguimos para Brasil ya. Pero falta dentro de unos 10 días más o menos, Sí. apesto. De acá nos vamos para el Chuy y ahí estaremos porque tengo que hacer unos arreglos al pitufín antes de cruzar. Hola, Jime, Carlos. Ay, ¿Todo los chicos, bien? ¿cómo Acá andan? estamos. Hay sueño, Carlito y Jimena. No, fiaca Es nomás. fiaca. Sueño hacer lo que hacen ustedes. Es increíble que se pueda vivir y ser feliz con tan poco. Lo admiro. Hola, Mariela. Es verdad. Se puede. Y se puede, sí, se puede. No hay días fáciles, días difíciles, días complicados, frío, calor, lluvia, nieve, lo que sea, pero sí se puede. Malos humores, todos juntos, Claro. pero... Abrazo grande, pitufines, Sammy, una grosa. Gracias. Hola, Graciela, ¿todo bien? Ana María Piscini, hola amigos queridos, hola Genia. Anita. Recién llegada de la costa, los quiero. Qué lindo, Graciela. Oh, qué bueno que haya disfrutado un poco la costa. Tener la foto con Capanga en carpintería. Sí, saqué una foto con el mono Capanga. Me alegro que estén, saludos, que estén bien, Daniel. Qué hermosa esa perrita. Gracias, María de Los Ángeles. Hola, Chiqui. Hola, Sandra. ¿Todo bien? Lo estamos siguiendo de Piriápolis. Espero que estén disfrutando su aventura por Uruguay. Que Nico le afloje al Morphy. Esa Jesús. Tengo que decirle que lea él, porque si no... Sí, de día acá a Uruguay, 9 meses ya casi, así que nos queda poco. Siquiera nos quedamos y cumplimos el año, nosotros no tenemos drama. Recién nos enganchamos y ya escuché algo de Chihuahua, aflojen un poco. Sí, no, Andrelo, vos te enganchás justo en el momento equivocado, Andrelo. Riquísima esa galleta de Tergopol, Espumaplas, ¿no? Sí, mal. Ay, Dios mío. Pero bueno. Hola chicos, saludos de Vera, Santa Fe. Hola Pablo, recién me engancho, saludos para los tres, qué lindo se ve la casita pitufina. Gracias. Adriana. Hola Julio, ¿todo bien? La casita pitufina. Hola chicos, acá estamos viendo con Ámbar y Yani el vivo. Saludos de Córdoba. Abrazo grande para Córdoba, chicos. Un beso grande a Ámbar y Yani. Transitar un embarazo en Uruguay 9 meses, dice Estamos Nicolás. Estamos gestando un embarazo. Ya sale. Y bueno, me falta el bebé, pero la panza está. ¿Qué come Nico? Meta diente y diente, dice Adriana. Encima hicieron un ruido esto, pidiendo galleta Uruguay a Canadá, los Carmona. Nico, galleta arroz es como comerte el gopón, no te llena ni la fábrica completa. Por eso estuvo todo el día con hambre. ¿Qué no voy a tener hambre? Yo le digo, Nico, pues estás con hambre todo el día, le dije. Galleta arroz. Saludos de Santa Lucía arriba. Hola Ernesto, ahí en Santa Lucía están los chicos manejando por el mundo. Una trafi roja. Pitufines, saludos, abrazo a los tres. Gracias Julio. Los recomiendo que lean el diario digital de Jessy, está muy bueno, felicitaciones. Ay, gracias Norli. Ya hoy estoy escribiendo también un poquito más. Sí. Y ya fin de mes sale, todos los fines, bueno, ya que está Norli vamos a contar. Estoy escribiendo un diario digital todos los meses contando el mes completo. El de enero ya salió, por si a alguien le interesa el de enero me manda un mensajito privado. Se los mandamos por correo, así que puedes hacer a cualquier parte del mundo. Y ahora estoy escribiendo el del mes de febrero. Sí. Los últimos días del mes ya va a estar listo. 2 de febrero. 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 2 de febr
Hola de Uruguay, Canelones, San Antonio, Miguel y Juli, siempre con su simpatía y Sammy. Gracias, Miguel. Gracias. Aflojale al diente, Nico, y lee. Recién llegamos del encuentro de moto internacional de Mendoza. ¿Cómo estuvo ese encuentro, Andrelo? ¿Cuántas motos se habrán juntado ahí, Dios mío? Qué lindo. Y más de 500 o más de bueno 1000 para motos. vender ahí. No, estaba. Hola chicos, ¿cómo están? Los miro de San Isidro. Hola, Ever. ¿Todo bien acá? Un poco de frío si salimos afuera, está fresquito, pero está sí, bien. Pero está lindo, preferimos este clima al calor. Daniel dice, ¿cuándo salen para Brasil? Dentro de 10 días cruzaremos. Más o menos, sí. Se me corta, dice San. Uy. Le dije a mi novio Diego si se suscribió y me dijo, creo que no. Y ahí lo reté y agarró el seguidor más. Gracias, ahí Mariela. Mandan las mujeres. Ponete la 10, Diego, y hace caso porque acá cobramos todo. Estamos jodiendo, gente. Abrazo de Ana, Ismael y Ceci. Hola chicos. Hey, chicos, abrazo grande. Ellos nos fueron a ver a San Carlos. Nosotros estuvimos en la casa de ellos en invierno. No. Ana, Ismael, bebé y Ceci. Ay, perdón, yo me lo confundí con... No, nada que ver. Nada, perdón. Ana y Ismael nos fueron a ver a la barra. Sí. La noche del vivo anterior. Sí, ¿se acuerdan? Nos llevaron cervecita ellos, ¿se acuerdan? Ana, Ismael y Ceci nos fueron a ver a San Carlos. San Carlos, sí. Que estábamos en el ecoparque. Sí, un calor ese día, pobres, ahí el rayo del sol, con un árbol. Pero nada, re contentos porque los conocimos. Gracias por venir, chicos. Sí. Ya estuve con los chicos desmanejando por el mundo. Sí, en Santa Lucía éxito, ¿viste? Bien ahí. Hola, chicos. un emoji de bebé puso. Hola, chicos. Saludos y un abrazo. Tony de Merlo San Luis. Ahora por González Catán trabajando. Esa Tony. ¡Ay, gracias. Tony es el mecánico! Sí. ¿Te acuerdas, Tony? ¿El mecánico? ¿De Merlo San Luis? Sí, el que arregló la combi a los chicos de Como Nomás también, me parece. A ver, Tony, si estoy errada o estoy en lo cierto. Hola, chicos, acá desde San Martín de los Andes. ¡Qué lindo! Cariños de Ñinca para Sammy. ¡Qué lindo San Martín de los Andes! Yo, boludo. Y sí, estaba leyendo yo. Hola, chicos, de Florencia Varela, abrazo. Bueno, un poco cada uno le querida. Después del paso por Brasil, vuelven para Argentina. Ahora contestá vos eso, porque cuando se trata de ruta yo no sé nada. ¿Qué dice? Después del paso por Brasil, vuelven para Argentina. No creo, no sé, capaz que para Paraguay vayamos. Espectacular. Pero a Argentina tenemos que volver porque nos queda todo el norte. Todo el norte argentino, sí. Pero antes estará Paraguay, supongo. Ya subí el video, estuvimos un par de días en la Carolina San Luis también. ¡Wow! Qué lindo. Y en la moto alta ruta desaparecer. ¿Fuiste con Carlita o fuiste solo? Me imagino que fueron juntos. Sí, aproveché mientras Nico lee a comer. Es verdad, a comer. Hola chicos, beso grande desde Brasil, suerte. Hola Laura. Ya día andaremos para allá. Me suscribí antes que Mariela me mate. Saludos chicos, muy lindo lo que hacemos el 128. Gracias Diego. Somos 111 y solo 73 me gusta. Esa, van 86 me gusta. Vamos. Después de Brasil, ¿a dónde van? Dice Rosa Mari. Ni sabemos, calculo que Paraguay, qué sé yo. Sí, Nico tiene bastantes ganas de Paraguay y a mí también me dan ganas de Paraguay porque dicen que tiene lugares muy lindos. Yo les digo que si estuvimos 8 meses en Uruguay y en Brasil vamos a estar 4 años más o menos. No. Con lo grande que es. Sí, no se sabe. Yo digo que no porque mi novia viene con miedo incluido. Sí, si yo supiera el idioma y todo esto, capaz que digo, sí, nos quedamos en Brasil a vivir. Pero vamos a ver qué pasa. Ojalá que nos vaya todo bien. Se me desató la pulsera del cuervo. Esa sí se desata acá tanto porque no... de última que te la quemen, Ceci. Sí, pero no es hilo encerado esa. Esa es un hilo, claro. Es un hilo boliviano, por eso. Falta Paysandú y Salto, los esperamos por acá. Sí, es lo único, ¿no? Sí. Que nos quedó pendiente de Uruguay. También teníamos Minas, pero estábamos más cerca de Minas y tenemos más ganas también. Pero bueno, Salto y Paysandú queda más contramano. Mucho calor aparte. Mucho calor, pero vamos a volver. Sí. Vamos a volver seguramente. Yo también fui. Esta vez fuimos los dos, dice. ¿Dónde está leyendo? Más arriba, te está perdiendo la lectura. Qué lindo, disfrutaron los dos ahí. ¿Tony tiene una estanciera? Sí. Me encantan ver sus videos. Saludos de Bahía Blanca. Gracias, Ilia, sí.
¿Viste? Sí, mismo Tony, mecánico que por andar viajando no te pude arreglar el pitufín, ¿te acordás? Cuando se Ajá. rompió en la plaza de Merlo. Y el domingo estuve con Ariel de Cómo No Va, sí, me acuerdo. Que Ah, están a los él lo chicos vimos, ahí. Ah, no, están en González Catán, dijo ahora. ¿Qué decía? boludo. ¿Te acordás que ellos los vimos en Concarán no, que uno fuimos a pescar ahí un arroyo que estaba todo seco? Coso. ¿Santa Rosa? No, Santa Rosa. Santa Sí. Rosa, sí, que estaba con el Ah, hijo ya él. sé cuál es, sí, Claro, sí. estaba con el hijo él. Ricardo dice que va a hacer un curso intensivo de portugués, ¿no? Está Jessy. Sí, por favor, vamos a hacer Ahí que paguen 2 por 1. vamos a hacer los burritos que estén adelante. Mal. Ustedes porque se hacen las cancheras nomás. No, yo no me hago el canchero, qué sé yo. Sí, Brasil Después es vemos. hermosa. Sí, es hermoso. Nosotros conocimos Brasil en vacaciones. Fuimos a Florianópolis y de ahí no nos movimos. Así que no sé si cuento o no cuento. No, no lo conocemos porque vacaciones no se conoce igual que ¿Tenés ahora. pie frío, viajando. Nico? Tengo frío. Hola chicos, Isami. Hola Judith. No tengas miedo, Jessy. Ya te dimos clases en el otro vivo. Pero tiene que ser clase posta, no jodiendo. Hola Judith, en estos días sale tu envío de la gorrita y la botellita. De verdad estamos muy contentos porque no esperábamos tener Pensábamos que se iba a complicar venderlo todo acá en Uruguay sí. y nos quedan re poquitas Y yo cosas. dije, bueno, no pasa nada porque llevamos las cosas a Brasil. Pero ¿saben cuál es el tema también? El espacio. El espacio. Porque cuando nos llegó la Mi caja, abuelo me mandó cosas, pero no tenía dónde mandó guardarlo. 20 gorras Sí, y 10 botellas. Quizá para ustedes no es nada, pero es una caja así gigante y para nosotros eso es un espacio enorme. Así que el primer día, no sé, que Nico desarmó la caja y mandó unas gorras por acá y ustedes sabrán lo que es. Estamos viviendo en un auto, así que es complicado el tema de los... Por suerte se vendió casi todo ya. Sí, por suerte se vendió casi todo. Se vendió bastante incienso estos días. Estamos contentos con las ventas, la verdad que... plata al abuelo. Sí. Vamos a devolverle, claro. No tengas miedo. Hola chicos, saludos desde Lomas de Marina, Zamora. Y Sami, ¿cómo estás? Siempre miramos sus videos. Gracias, Leonardo. Sí, la Sami está acá relajadísima durmiendo porque estuvo de playa hoy. ¿Dónde, bebé? No tengas miedo, yo sí lo leí. Ah, ya lo leíste. Sí, querido. Acá se han ido a vivir al Chuy. ¿Quién se ha ido a vivir al Chuy? Rosa. Entendí. Norli, el diario digital tiene muy buenas fotografías también. Creo que podría ser otra salida laboral, Pitufines. Muy bellos paisajes. Sí, ajá. Norli, yo tengo las fotos del diario digital las saqué con mi celu, que es un iPhone 6 del año 82. Sí, hoy en día quedó re viejo ese teléfono. Pero sí, también tengo la cámara que yo en pandemia hice un curso gratuito de fotografías que no me acuerdo de nada, pero tengo la cámara, así que si quiero hacerme una canchera puedo sacar la cámara y trabajar de eso también. Pero como no se dio la oportunidad, estamos bien con las artesanías. No se dio la oportunidad, no te negan. ¿Vos querés discutir en vivo? No, pero no digas no se dio la oportunidad. Porque es fácil, si vos querés la oportunidad, sacás la cámara y le sacás acá la tercera, la auto, ¿Qué? En serio. Pero no puedo hacer pulsera y sacar fotos. Obvio que no, todo no. Anda, no sabes. Querés discutir y no sabes qué decir, papanata. Todo no se puede hacer, pero... Zuli, hola chicos, fue un placer no hay que esperar la oportunidad. Fue un placer tenerlos en Uruguay. Mareta. Y que les haya gustado. Un abrazo grande para los tres y se me cuidan, porfa. Gracias, Zuli. Sí, igual nos quedan 10 días más. Vamos a tratar de disfrutarlo lo más que podamos porque pasa rápido. Pero estamos muy, muy, muy felices con el trato de Uruguay hacia nosotros. El comentario malicioso, Ricardo. No salieron. Más o menos así. No. No sé, esas vacaciones en Brasil fueron raras porque Nico se la pasó durmiendo. Pasa que también, ¿cuánto manejaste? Un montón. Manejé como un día entero de Buenos Aires a Florianópolis. ¿Estuvimos cuántos? ¿13 días en Florianópolis? Sí. 13 días. Creo que los 3 primeros días Nico durmió. Yo dormí como marmota. Después hacíamos playa, ahí bajábamos ¿cómo? ¿Un hostel se dice? Una posada. Bajábamos de la posada a la playa, de la playa a la posada. Pedíamos comida para la posada. Si íbamos a comer afuera, salíamos afuera de la posada. Y como sí, que salía adentro. Y creo que solo 2 días nomás salimos a un shopping porque un era día de fuimos lluvia. Al shopping, día de lluvia, sí. Y otro día fuimos a caminar al centro. Sí, no, fue triste las vacaciones. Pero bueno, nos disfrutamos triste así. no. Nos disfrutamos a nuestro modo.
Qué malo, Ricardo, ¿eh? El internet tiene mucho material. Después, por privado, te mando los links. Gracias, gracias. En Brasil hay muchos rinconcitos preciosos después de Pelotas. Lo van a pasar muy bien. Yo recién llego. Sí, sabemos que ya de por sí Pelotas dice que hay lugares muy lindos también. En Pelota está En Casino. Pelotas, No, Pelota no, en Río Grande está Río Casino. Grande. Vamos y todo por la 101. Llegaron a los 100 me gustas. Esa, Muchas bien ahí, gracias. ¿verdad? Por fin. Y 120 personas mirando. Qué genios. Vamos por los 200. Ya un montón eso. Nico, tenés que hacer un batán para la mercadería. Fua, ¿Qué es un batán? Es verdad, un carro, un tráiler. No. Mira, llegó una combi naranja y blanca. Estoy sin los lentes. Hay una combi. Bueno, Pero iba Nico a va a decir- leer y yo voy a comer porque tengo hambre. Un batán, sí, lo que pasa es que después, bueno, hay que pagar patente, el seguro, la frontera. Es complicado llevar un tráiler atrás, qué sé yo. Yo quiero tener todo dentro del auto. Claro, además fíjense que estamos bien adentro del auto. Tenemos todo lo necesario. Sí, Yo creo que si ponemos algo más para llevar más cosas, más porquería vamos a cargar. mal. Vale la pena el viaje a Florianópolis en auto desde Buenos Aires. Sí, vale la pena, sí. Gente jubilada se van para el Chuy porque es más barato. Ah, sí, en ese sentido sí, se van a vivir al Chuy. Al Chuy, bueno, y en este caso se pueden ir a vivir también frontera con Argentina, que está más barato todavía. Sí, yo creo que en el Chuy es mejor. ¿Por? Sí, Argentina es más barato. Te va a vivir a Fraivento, a Salto, a Paysandú y va a comprar mercadería argentina. Qué bueno, Jessy, más allá del iPhone viejo, el don lo tenés, hay que explotarlo. Es verdad, Gracias, Nolly. yo le digo, pero bueno, es media vagancia. Son lo más. Ay, bebé, no soy. Me dice vaga, me la paso haciendo pulseras. No, pero cuando sacás foto, en vez de sacar el teléfono, saca la cámara y saca alta foto. Pero me da fea que sacar la cámara. ¿Ves? Es vagancia. Son los más, me hacen reír mucho, dice Judy. Disculpen si Todo hago ruido con el telgopol. No digas Tegopo, porque hay gente que come eso y Ay, le perdón. gusta y Pero es yo lo estoy rico. comiendo, no lo estoy criticando. Que no, le está diciendo No estoy Tegopol. criticando. Triqui, no, sí. Jessy, saca foto, hace pulsera, escribe y Nico ni vende pulsera en ¿Viste? Chihuahua, dice. ¿Viste? Que te voy a vender pulsera, caminé 4 días allá a la playa en Piriápolis a rayo del sol. Mira acá, gracias Andrelo por defenderme. Deja hablar a mi yerno, dice tu mamá, mirá. Ay, El único que mami, tiene. basta. Se hacen bullying, ¿no, Jessy? Hola chicos, recién, ¿cómo están? Mariano Baluja. Nico, no te hagas el loquito que Jessy te vamos! faja. Oh, sí, mal. Me va a Como portar bien. Mariano. Sí, emocionante conocerlo, hermosa persona. Gracias, Gracias, Rosa Rosa Mari. Mari. ¿Cómo están? Nosotros estuvimos con ustedes en San Carlos y el domingo en el parque, junto con los chicos de la camioneta roja. Le dejamos queso, espero que le hubiera gustado. Esos quesos ¡Ay, duraron sí, chicos! esa noche, creo, ese día. Ese día murieron los quesos. Gabriel Cabrera. Cabrera. Gracias por haber Qué pasado. pedazos de perras hermosas que tienen. Ellos son ellos, ¿no? No quiero confundirme. Sí, porque no me acuerdo de los quesos. Pará, estoy haciendo memoria. Sí. Perdonen, gente. Estamos medio quilombados porque vino bastante gente el domingo. La camioneta roja no son las de los quesos. Ceci tampoco, el otro chico, el otro, lo de Maldonado, creo que eran. No, son los chicos de la camioneta roja, los que tenían las perras, Puchi. Sí, ellos le dejaron los quesos. No sé quién dejó los quesos. Ay, Yo sé que alguien dejó los quesos ahí en la mesa que Y nosotros los comimos. no, le dieron a la colombina los quesos y ellos compartieron con nosotros. Sí. Nosotros comimos nomás. Le preguntamos a quién era. Ajá. Nico, estás re vago, come y duerme nomás. Nos faltó él recién. Ah, no entendí. Suerte y beso a la Sami. dice Gracias, Mónica. Moni. Mañana- Sammy estos días se raspó con algo, no sé qué, y se la pasa curándose. Ahí está, Judy, mañana ya puede pasar por el correo. Sí, es verdad, Judy. Tratá si puede pasar por el correo a Judy. retirar los productos. Mañana o pasado, porque si no se lo van a devolver a la casa de mi mamá. Pobre Jessy, que descansen un poco. No me dejan en paz. Todavía lo tengo pendiente un viaje a Brasil. Pasa que en Argentina tenemos muchos lugares hermosos para conocer. Sí, Eso es cierto, verdad. Nico. Sí. Chicos, ¿cuántos kilómetros hace el Pitufín con el tanque lleno? Carga 40 litros y hace 400 kilómetros. Así que gasta 1 litro cada 10 kilómetros. 10 litros en los 100.
Aguanten la galleta de arroz, yo las como y me encantan, dice Mariela. Vamos, ¿Viste? Mariela. A mí me gustan más las que son saborizadas. Perdón por decir ese vapor, pero la estoy comiendo, no es queja. Entre Chuy y Río Grande está la reserva de Tañez Hermosa. La playa de Casino, cerca de Río Grande, es muy bueno lugar para vender artesanía. Sí, Laura, sí, ya nos sabemos. dijeron. Encima son como 200 kilómetros de playa. Mal. Yo creo que... no, si le agarramos la mano y nos gusta, es como dice Nico. Capaz que estemos 4 años en Brasil. Sí. La idea igual no es hacer todas las playas porque no nos vamos de más de Brasil. Es hacer las más importantes, donde haya más turismo tampoco porque ya el turismo se acaba, pero donde haya más población para poder vender. Te van a cagar a palo, dice Mariano. Que vendan su bizcochuelo Nico por la playa, va a ser furor. Esa, ¿viste? No sé. No me tienen fe. Ay, Dios. Ay. Claudia, hola chicos, que sigan disfrutando, conociendo y toda la buena suerte en venta. Saludos Claudia y Milton Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Gracias chicos, un beso grande. Y Jessy le saca fotos. El jueves voy al correo, le dice a mi mamá. Gracias Judy, genial. Hablando de eso, no sé cuántos días te retiene el correo el paquete. No sé, Mirta dice, nos encanta el tergopol. No van a quedar petrificado de tanto tergopol y tengan cuidado que produce muchos gases. Bueno, es que se agarran. Bueno, igual, con los gases de Sammy creo que. Sí, son peores los de Sammy. Y eso que Sammy no come tergopol. Y pegue, Jessy pegue, dice. Lo bueno que las galletas de tergopol para qué, gallo. Es mal educada aquí. Está la gente en vivo. Es que se desarma todo esto. Perdón, gente, soy un asco. Lo bueno que las galletas de tergopol para la cena hacen la digestión rápido y no tienen pesadilla, dice no. Hay unos días más por los feriados. El jueves sí o sí voy. Genial. Hola Judith. chicos, un fuerte abrazo de Tucumán. Revisen a la Sami para descartar que no tenga nada. No, la Sami está re bien de salud. Capaz que por lo que dije yo que se raspó el otro día. Ah. Sí, pero no tiene hinchado ni nada. Sí, no sé si saltó a algún lado o algo, pero tiene la piernita raspada y ella se está curando. Ya se curó igual, ahora se sigue curando por curarse. Sobre curado. Ya le cicatrizó. Nosotros estuvimos con Jessy y Sammy en Piriápolis. No pudimos conocer a Nico personalmente, pero cuando vayan por Paysandú lo haremos. Claro, sí, porque Nico se fue a trabajar. Y estuvieron como 1 hora y pico como más esperando. Son testigos que caminé de la playa. Sí. Pobre. Que nos trajeron mercadería, los chicos, ¿qué más? Unas cervecitas. Sí. Yo creo que grabé eso para YouTube, agradeciéndole que vinieron y bueno, yo no los pude recibir. Pero eso va a salir un buen rato con nosotros ellos. Va a salir en el video del viernes. Mañana es imposible, tengo que atender todo el día. Está bien, Judith. Hola, buenas chicos, ¿cómo están? ¿Se los ve bien? Así que estarán bien. Les mando saludos a los tres. Gracias, Abel. Gracias, Abel, de San Martín de los Andes, genio. Qué lindo la pasamos aquella vez. Mal. Hola, Mario Rivero, siempre presente. Saludos de Beasategui. Son dulces las galletas clásicas. No, estas son clásicas. Sin sal agregada, dicen, ¿o qué? Clásica, dice. Sin sal agregada. Sí. Hola, Escanor. Buenas noches. ¿Viste, Nico? En vez de estar comiendo espuma plast, estás para estar comiendo asado. Eliseo. Eliseo. Qué bárbaro. Espuma plast. Me da risa como le dicen espuma plast. Sí, acá dicen espuma plast. Bueno, un día que coma esto, no se va a morir, no le va a hacer nada. Ay, ahora salgo caminando acá por la playa y llego, Eliseo. Preparé un vaso de agua, algo, porque vaya con sed. Claudia, chicos, a mí me parece muy pesado un viaje, así, vivir en un auto. ¿El precio es demasiado alto por un sueño? No me parece que sea un precio demasiado alto. Es la aventura. Claro, es como, no sé cómo explicarlo. Nico tuvo la posibilidad de comprar un vehículo lindo para viajar. Sí. No lo hicimos porque no quisimos, preferimos invertirlo en otra cosa. Y teníamos el auto y es lo que decíamos nosotros siempre, queremos la aventura nosotros. Y sabemos que un vehículo, o sea, un buen motorhome, hay países que llama la atención y corres peligro. Sí, pero igual no fue tanto por eso. No, bueno, pero ahora que salimos de viaje, cruzamos viajeros, tienen buenos motorhome y a veces paran en lugares y llama mucho la atención y es peligroso a veces. Igual, como si no llamara la atención el auto. No, pero en el sentido del valor del vehículo.
y el equipamiento que llevan. Acabo de decir que el pitufo no nos roba a nadie. Por Dijo más, hablando en serio y yo jodiendo, perdón. por más que en algún momento, no voy a decir nada, pero qué sé yo, No, decí lo que pensás. el precio es demasiado alto por un sesión. No sé si hay. No, a nosotros no nos parece, Claudio, un precio tan alto. Hay unos qué sé mexicanos yo. viajando en un tuk-tuk, así que de 3 ruedas, es un autito de 3 Eso no ruedas. quita que todos los días sean perfectos, que sean felices, Obvio. que sean divinos, que vendamos toda la guita, porque a veces no es así. Pero justamente hablábamos eso hoy con Nico, después llegaron Eliseo y Katy, hablamos de lo mismo, qué sé yo. No sé qué más decir. No, Virginia y Gabriel, los de las perras. Ah, sí, son ¿Viste? Yo ellos. sabía que eran ellos, claro. Los Yo pedazos no vi de quién perra. dejó el queso, por eso. El queso, estaba rico el queso. Torta de telgopor de naranja con gusto a limón. ¿Qué están tomando de rico? Tomando nada. Pero yo ahí tengo una cervecita que... Ay, estará fría. Supongo, si está la heladerita y hay hielo. Bueno, está fría. no sé si hay hielo. Bueno, si está fría tengo una cervecita. Y si no, agua. Y mate ya tomamos hoy. ¿Cómo me gustaría conocerlos? Espero que alguna vez puedan venir a Tucumán. Aquí ya tienen un amigo. Ay, Gracias, Esteban, muchas gracias. Sí, vamos a ir ya a vamos a Tucumán, andar para ahí. quédate tranquilo. Cuando hagamos el norte argentino. El 28 es un clásico. Sí, es un clásico. Sí, nos invitaron acá al evento de La Paloma, que es de autos clásicos del año 90 para atrás. Pero... Estábamos entusiasmados por ir, dijimos que sí, que íbamos a ir, mandamos mensajes, todo. Pero nos dimos cuenta que va a haber mucha gente. Ya Sammy los últimos encuentros, los eventos de auto no lo disfrutaba, se la pasaba encerrada. Y si la perra se la pasa encerrada y no quiere salir porque la está pasando mal. Así que preferimos no ir. Ya fuimos a muchos eventos en Uruguay, los disfrutamos, sabemos lo que se siente, se vive, que viene la gente a ver tu auto porque le gusta, vendes bien, todo, pero bueno. Ya eso pasa a segundo plano cuando alguien no la está pasando bien. Incluso a mí me saturó a un momento, porque yo llegó un momento que le dije, Nico, ya está, porque estoy cansada de eventos, porque es mucho ruido, mucha música a la noche, mucho barullo tantos días seguidos. Así que seguramente no vayamos. Y van a ir un montón de amigos viajeros, Sí, espero que les vaya bien, que vendan mucho, porque son eventos que si le pones ganas se junta bastante plata. Así que por donde vamos, dale, arranquen, ya estamos tomando una Santa Teresa, no sea chica. No, ya hay que desarmar la cámara, es un quilombo, Liceo. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Rosana de San Carlos, qué lindo verlo. Gracias, hola Rosana, gracias. Flavio, saludos gurises, los crucé por Piria, por la Barra la otra mañana y por San Carlos, la miércoles. Bueno, cruzó por todos lados Flavio. Me parece que nos está siguiendo Flavio. Claro, no está la catrana. Hola Flavio. ¿Qué es un tuk-tuk? Dice Nico. Los autitos, creo que hay en Bolivia, le dicen los toritos, y en México los tuk-tuk. Son autos de... Para mí son motos. Es como tu autito, Patri. Sí. Pero más antiguo. Más antiguo, sí. Y no es eléctrico. Y no es eléctrico, claro. ¿Dónde vamos? Hola chicos, disfruten de la vivencia, ustedes se sienten felices con el pitufín. Sí, tal cual, obvio. nosotros nos sentimos recontra felices con el pitufín. Y cada vez que llegamos a una meta, como nos pasó en Ushuaia, es como decir, qué lindo estamos en Ushuaia, y lo sentimos lindo por nosotros, pero también como que nos emociona más el hecho de que un auto viejo esté haciendo tantos kilómetros, que por ahí mucha gente no le tiene fe a un auto viejo o algo por el estilo, y nosotros por dentro decimos, viste, pudimos con el pitufín, un auto viejo. No, y en el camino también vamos viendo autos modernos que están al costado de la ruta y nosotros pasamos con y es una satisfacción. Exactamente, sí. Bueno. Que un auto de 40 años siga funcionando como el primer día, digamos. Sí, totalmente. Andan argentinos viajando en auto, están en Ecuador, Megancete, venden como ustedes. Sí, claro, sí. Bueno, ahí tienen el claro ejemplo los Mauro chicos. Mauri y Mika. Y Mika. Claro. Que me imagino que los chicos son más reconocidos y todo, pero me imagino que los comentarios así como, ¿cómo hacen para vivir en un auto? Y qué complicado. Claro. Le deben llegar todos los días, pobres, pero... en Ecuador, pero hace años vienen viajando. Sí. Ya estuvieron en Ecuador hace muchos años, por la pandemia tuvieron que volver. Así que... igual es el pitufín. Hay muchos
motorhome, colectivo, etcétera, que hacen video en YouTube, pero ustedes sobresalen del resto, chicos. Gracias, Norli. Gracias, Norli. Sí, también es algo que nos gusta eso, como que ser los diferentes y no porque, no porque nos tengan pena porque viajamos en auto chiquito, sino porque digan, qué capo estos locos viajando en auto chiquito. Sí, además, yo me tengo fe en Brasil por eso, más que nada también. Porque yo sé que los brasileros son re fierreros. O eso nos demostraron en los eventos que fuimos acá en Uruguay, que venían brasileros y veían el auto nuestro y que viajábamos en el auto y no lo podían creer. Y se re emocionaban. Y yo creo que en Brasil vamos a llamar la atención en ese sentido y por eso creo que nos va a ir bien, más allá del idioma y lo demás. Porque quiera que no, el vehículo ayuda mucho. A las ventas. Sí. A muchas posibilidades, a todo. Hola chicos, saludos, lo esperamos en Bogotá, Colombia, un abrazo, gracias Qué genio de Colombia, ¿qué parte de Colombia? No te tira abajo, Nico, dice Mónica. Dice Renzo que le encantó el gorro, gracias. Gracias Renzo. Me dio risa porque dijo, tengo una reliquia. Qué ganas de volver a verlos, estar con Sammy. Ya más cercano a vivir en ruta. Gracias. Qué lindo, chicos. Me encanta, quiero... ¿Siguen preparando el motorhome que nos mostraron aquella vez? Quiero ver ese momento llegar. Todos nos disfrutamos las cosas de la misma manera. Felicitaciones por vivir como ustedes lo hacen felices. Gracias, Gabriela. Gabriela. Vamos, Pitufín, dice Tría. Ayer cuando veníamos para acá, ¿ayer fue? Cuando veníamos para acá para... Sí. ¿De qué te reí? ¿Y el camionero, decís vos? No. No, es impresionante la gente, cómo se enloquecía con el auto. Ay, había varios seguidores que nos cruzaron en la ruta, supongo, porque decían, vamos, Pitufín. Sí. Y tocaban bocina en la ruta. No sé si eran seguidores o qué, pero bueno, sí, los que dijeron vamos, Pitufín, sí. Sí, porque igual no sé, porque el auto tiene el sticker que dice Pitufín. Capaz que, qué sé yo. Pero sí nos mandaron videos hoy de la ruta, el Pitufín de atrás, cómo nos saludaban, meta bocinazo. Pasó un camionero, nos aturdió con la bocina. Y yo me asusté, digo, ¿qué pasó? Porque yo iba distraída con el teléfono. Y cuando miré, se sientan los bocinazos. Y... Quiero ir a Brasil con ustedes, me hacen un lugarcito, dice Mariela. Vamos, entra vamos, uno Marina, más. Cuando hay gana. Hacemos lugar. Sammy, correte. Mamuñita, mi corazón. Ahí se despertó la reina. Acá se despertó la Sammy. Hola, Sammy, decirle a la gente. Ay, qué pera coqueta. Qué Hola, pera amigos. coqueta, mi reina. Hola, amigos. Buenas noches, amigos. Hola, mi reina. Hola, mi amor. Ay, esas orejas de pescado. Hola, amigos. La Sammy. ¿Qué pasa, mamá? Te amo, mamá. Te amo. ¡Muya! Ya, papá, déjame en paz. A ver, ¿qué dicen? Somos 131, hace un montón, no somos tantos en un vivo. ¡Qué lindo! No, pará porque se cayó de acá. Vamos a seguir leyendo los comentarios, pero si quieren decirnos qué tienen esta noche planeado comer, qué cuentan. Ahí está. Si ustedes son felices, eso es lo más importante. Sin la decisión es andar en el Pitufín. Lo veo una genialidad. A seguir nomás, vamos, así es, Sakura. Por ahí cuando vuelvan a Buenos Aires pueden hacer un encuentro. Sí, Mirta. Sí, yo creo que sí, vamos a hacer un encuentrito por ahí. Faltó el vamos Pitufín, dice Norli. ¡Vamos, Pitufín! Auto viejo, no digan veterano. Auto veterano. Para mí el mejor vehículo para viajar es el que tenga. Sí, exactamente. Incluso no hemos cruzado, pero sabemos que hay gente que viaja hasta en silla de ruedas, sale. Sí, Mauri y Mica, dice Rosa. Creo que todo depende de cómo piense cada persona. Yo veo genial que viajen así, conocen, son felices ahora mirando. Les dejo un mensaje anteriormente diciendo que bella la casita Pitufina, así la veo. Gracias, Adriana. Sí, somos conscientes también que no es toda la vida el Pitufín. En algún momento vamos a querer viajar un poco más cómodo, sea por edad o por lo que sea. Sabemos que el cuerpo nos da todavía, que por ahí a veces tenemos dolor de espalda, porque los tenemos, no vamos a mentir. Sí. Pasa más seguido a mí que digo, ¿qué carajo estoy haciendo en un auto? Pero bueno, primero están los sueños y qué sé yo. Después más adelante se puede comprar un vehículo más grande. Sí, más grande. Mi amado 608 de mi sueño. Claro, ahí está, ¿ves? No sé si más moderno, porque el 608 es de la misma época que el Pitufín, pero sí es más cómodo.
Los autos viejos son mejor, los de ahora, puros sensores, son una porquería. Aguante el pitufín, dice Norberto. Hola Alejandro, acá estamos, todo bien. Además, el 128 se hizo en Brasil. Sí, en Brasil, en Argentina también. Qué lindo fue conocerlo el domingo en San Carlos. Gracias, Alejandro. Venezuela, dice, pasen. Gracias, Ale. Perdón, estaba masticando. Dina Borges, sí, ojalá que Venezuela cuando estemos por ahí cerca, Dicen que las playas más lindas están en Venezuela, las playas más lindas de América. de América. Y no lo dudo, porque Venezuela es un país hermoso. Estaría bueno que vuelvan a comentar cómo sienten el viaje y si están cumpliendo su sueño. Estaría bueno que vuelvan a comentar cómo sienten el viaje y si están cumpliendo. Obvio que el 28 es un atractivo, en mi caso me acerqué por el auto. Claro, Nico, ¿ves? Muchos. El pitufín es una joya como él ninguna, dice Alicia. Gracias, me divierto mucho, chicos, suerte. Mira, 129 personas viendo. No menosprecien al pitufín, vamos, pitufín. Nosotros para nada lo menospreciamos. Chicos, el tema musical de su programa es muy lindo. ¿Cómo se llama? Dice Norley. Se llama Sin Rumbo, Sin Señal. Claro, lo puse yo el nombre. ¿Qué pasa, Sammy? Para la gente que no sabe, si muchos nos preguntan por el tema, no está subido en ninguna plataforma porque nos lo hicieron para nosotros. Tampoco sabemos cómo subirlo a una plataforma sin que nos lo roben, que es nuestro miedo, porque es un tema hermoso. Pero sí, le puse yo Sin Rumbo, Sin Señal. Sammy se despertó, me parece que quiere jugar. No, no quiere jugar. Está con los ojos así. Hola, Sammy, dicen. Hola, Sammy, buenos días. Vamos, Pitufín, cuando llega a Alaska lo transformamos en motorhome. Nada, el Pitufín será leyenda. Mal. Le cargamos un trailer. Un camper atrás le pongo. Eso es lo que queremos nosotros, que el Pitufín haga leyenda. Que un auto viejo, un auto... ¿cómo se dice? Yo le haría un camper, sinceramente. Ay, no, Nico, no empiezo con tu idea. idea. ¿Qué no? ¿Le pongo suspensión neumática atrás? Es que se va la esencia si le pones esas cosas. Se va la esencia. Ah, no se va. No, sí, se va la esencia. Esa Pitufín es aquel abrazo de Macaya y Rosana. Y Rosana. Macaya, claro, Álvaro, Macaya, Álvaro, aguante rock and roll. Ay, no pienses así. Qué genio, ellos los conocimos en San Carlos también. En la entrada al teatro de verano ahí con las murgas. Es un personaje, Macaya. Acá está la Jessie, el Nico y la Sammy. Estábamos en el teatro de verano ahí en San Carlos, ¿no? Sí. Nico se quedó en el postito armado, yo me iba a ver las murgas. Las murgas, no sé, le dice las murgas. Sí, son murgas. Ah, bueno. Y iba y venía cada rato. Y cuando volví, sentimos a lo lejos que sale gente y dice, ¿cómo que dice él? Venían, parecía un barra brava, como venían por la calle cantando, vamos Pitufín. Vamos Pitufín. Nosotros digo, ¿viste loco quién es? Y acá en Macaya y Rosana, un genio, mal. Y decíamos aguanta el rock and roll porque cada rato decía el aguanta el rock and roll. Mirá Mariela. Acá mi novio Diego quiere saber cómo duermen. Él quiere que duermen. Creo que todo el mundo se piensa que dormimos doblados, gente. ¿Quieren que le mostremos en vivo cómo dormimos? Y no, porque no se va a ver mucho. Pero créanos que hay mucha gente que tiene duda de cómo duermen y nos preguntan con vergüenza, con timidez, ¿viste? Gente que se nos acerca, ¿no? Y nosotros cuando les mostramos la cama armada, no lo pueden creer el espacio que hay acá adentro. Se van re sorprendidos. Pero acá están re cómodos, dicen. Pocos tienen el privilegio, porque para mí es un privilegio, de ver la cama armada. ¿Por qué? Claro. Porque a mí mucho no me gusta mostrar, no sé por qué, porque siento que en cámara está bueno porque es distinto. Pero mostrarlo en vivo, no sé, siento que... Claro, como que es su espacio. Claro, es mi pequeño espacio y, o sea, si tengo que mostrarlo, no lo muestro, no hay problema. Pero es como que por dentro digo, no, es mi espacio, no lo quería mostrar. Pero bueno, sí, perdón, te interrumpí. Que grande la cama. Que la gente se sorprende, sí. Y no dormí. Decirle a tu novio que no dormimos doblados para nada. 2 metros 10 la cama, por 1,30 de ancho. Imagínense que tiene 2,10 y sobra espacio y abajo guardamos nuestros bolsitos de ropa. O sea, uno de los tantos bolsitos de ropa. Así que dormimos bien. Es grande la cama. Es del tamaño del auto, más o menos. Porque ¿qué sobra de asiento? ¿Medio metro debe ser?
Y sí, ¿Cuánto tiene de largo el auto, Puchi? ni idea. 3 metros debe tener. No, qué sé yo. Bueno. No Tiene sé. 2,10 la cama de largo por 1,30 de ancho. Sí, y los motorhome la mayoría tienen 1,90 m la cama largo. Nos han contado, hemos visto motorhomes zarpados que tienen la cama más chica que nosotros. Claro, y duermen así atravesados a veces, o con los pies colgando, y nosotros no, todo estirado acá adentro. Seguí leyendo y ahora mostramos cómo nos acostamos. Ay, dando órdenes yo. Hola, pana. En Brasil les va a ir muy bien, el idioma no se entiende nada, pero los brasileños son recopados, le Aguante ponen esa muchas ganas. sinceridad. El motorhome es el que viste la inesperada. Sí, pero claro, queremos ver los avances. Karina, hola La chicos, inesperada. estuvimos con Jessy y Sammy en Atlántida y no pudimos ver a Nico en persona. Le pedimos un vamos pitufín de nuevo. Hola Karina. Ah, sí, recién comenté, ¿no? ¿Escribieron ellos? Sí, me parece que ellos fueron, sí. Pero decirlo de vuelta. Vamos, pitufín. Para Emiliano lo estamos viendo, dice Karina. Es un pitufín para Emiliano. Falta la cervecita, chicos, dice Nordi. A ver si el pitufín transformado en 608, o sea, lo cortamos y lo ensamblamos en el chasis de 608, mantenimiento de la tropa y motor. ¿Ustedes se imaginan eso? Nah, No. meto el pitufín en el 608, esa está buena. Para esta etapa se viaja con el pitufín, más adelante se verá. Hoy en casa se cena empanada de carne. ¡Qué ¡Oh, rico! qué rico, Mariano! Ah. Jessy está haciendo una CMR con esa galleta de arroz, dice Sakura. Yo veo esos videos, me gusta más comer una galleta de arroz. Hola, Eso que comí despacio para no hacer ruido, disculpen. hola chicos, buenas noches desde Córdoba, Argentina. Viva la vida y los viajes. Claro, Gracias, Luis. Gracias, Luis. Un colchón más grueso, Jessy son jóvenes, disfruten, por lo menos arrancaron esa bella vida. En el futuro se verá, son afortunados por vivir así. Gracias, Adriana. Sí, colchón estamos re bien, le digo. Solange de Punta del Diablo, acá cerquita. Llegamos a verlo. Saludos de Pablo Lauti y Solange. Mañana vamos a conocerlo. Gracias, Solange. chicos. Los esperamos por acá. Esperamos. Perdón que no nos pudimos quedar en Punta del Diablo, pero bueno. Era un caos. Y bueno, se complica los motorjones en Punta del Diablo. Ya verán que no hay ninguno. Salvo que estén en camping. María Jimena tuvo el privilegio de dormir una siesta en el Pitufín, ¿viste? Y eso ¿En serio? que, No me acuerdo. Sí, y no estaba tan... No estaba tan cargado como ahora. Claro. Estaba más liviano, no estaban Sí. todas estas cosas. Me había olvidado de eso. Mal. Dentro de ese Pitufín conocí personas sensibles, cariñosas, espectaculares y a la hermosa Sammy. Siguen con su sueño en ruta. Beso. Gracias, Patricia. Gracias, Patri, te Y a queremos. Ricardo. Muchos saludos, chicos. Somos de Paso del Rey, Rosario. Estamos por emprender un gran viaje. Ojalá nos crucemos por ahí. Buena vida y buenas rutas. Vamos, ese Pitufín, Pato y Lugo. Gracias, chicos. Qué lindo mensaje. A full con ese proyecto. Métanle. Lo mejor vivir en viaje fue mi sueño y no lo hice. Rosa Mari. Bueno, Rosa Mari, pero Viajá con nosotros, Rosa Mari. a través, claro, estás viajando a través de nosotros. Fíjate, vas a querer matar cuando veas el Pitufín. ¡Esa! Ay, mirá cuando llega a la fábrica ahí en Italia. Es Fiat 128. Y le tirás todo el humo negro ahí. Sí, le tiro todo el... Arreglame el motor. Llegó hecho pelota. Sí. Chicos, en Brasil les va a ir bien porque son hijos nuestros. Oh, ¿qué pasó? No quiero comentarios porque nosotros tenemos que ir a Brasil. ¿No? Claro, sí. No te olvides que... No armemos lío con Brasil, que está todo bien. Todo bien. Brasil. Obvio que sí. Mucho samba, De carioca. Collana. Hola, cuanto más simple la mecánica, mejor para viajes largos. Cuanto más eléctrica te deja tirado y no lo arrancas más. Eso es cierto. Bueno. ¿Les contamos el otro día en Punta del Este? Sí. No. Ay, no saben lo que nos pasó. En la historia de Instagram contamos. Bueno, lo van a ver en el video próximo. No, me parece. 1 hora y cuarto de vivo. Wow. Fue una banda. Chicos, ¿se están aburriendo o algo? Díganos, no, cámbienos de tema porque nosotros debemos de No, cargar. sí, sigan, mira el Sí, 124. siguen ahí. Pero Eso es cierto, cuanto más simple la mecánica es mejor. Contamos lo de lo que nos pasó el otro día en 130. Punta del Este y ahí sí, Sí. ya cortamos. Leemos estos comentarios y contamos. Igual lo van a ver en el video, pero ahora le contamos bien los detallitos y todo. Sí, Ximena durmió una siesta en la plaza de Merlo cuando ustedes estaban feriando. Es verdad. Sí. ¿No le dolía la cabeza justo? Sí, me parece Me que parece sí. que Nunca sí. es tarde para viajar, Rosa Mari. Es cierto, Rosa. En tu bicicleta, por lo menos, salir a dar unas vueltas. Hay una mujer de 80 años que vendió su casa para comprar un motorhome. Sí, ¿cómo se llama? ¿Sarita, no es? No, Sarita, Sarita no. Ah, ¿es otra?
Ah, mira, no sabía. Ahí en la Coronilla hay un lugar exclusivo para casas rodantes, motorhome y autos camperizados. Acá Sí, estamos. es donde estábamos, Héctor. La verdad que un espectáculo el lugar. Porque Tiene baño, hay tiene baños, ducha y tiene para desagotar las aguas las negras, aguas negras. de los motorhomes. ¿Qué iba a decir? No probamos las duchas porque estamos limpitos. Antes de ayer nos bañamos. Hace 2 semanas. Pero tiene ducha, es un lujo. Creo que es el primer lugar que venimos que tiene todo. Sí. Hay para lavar ropa, el coso para Punto fregar. 10 para la Coronilla. Y mañana vamos a ir a conocer la Coronilla. Para nada aburrido, me encanta escucharlos y me río mucho. Gracias por eso. Sí, conozco la historia de la señora de 80 años. Diego no sabe cómo dormir en su auto, por eso pregunta. Ay, me olvidé, ya mostramos. Sí, 80 años no son nada, le puso. Claro, sí, es de Sarita, me parece que es Sara Viajera. No sé. Si Sara no compró un motorhome ahora. Fueron a la Puente Colgante. Ay, mi mamá ya estuvo googleando lugares ahí. Mañana capaz. Mi mamá siempre pregunta por dónde andamos para googlear los lugares y para ver a dónde vamos a ir. Es una genia. Mañana vamos a ir gordita al puente Colgante. Hoy no hicimos nada, hicimos producción de pulseras nomás. Pasé 15 días ahí, una maravilla. Sí, la verdad que es hermoso el lugar. Otra van tour. A ver, Nico, ¿querés mostrar cómo te acostás? Estamos en vivo. ¿Vas a tener que correr a Sammy? Bueno. Pero primero contá lo de Punta del Este. Ah, pero nos vamos a olvidar de esto nosotros. No, terminamos el video acostándome. Bueno, en Punta del Este estuvimos 5 días. Sí, más o menos. Más o menos, y bueno, ¿cuánto vos? Me explicás mejor. Yo se me lengua la traba. Gente, íbamos por Punta del Este, íbamos a trabajar a la Playa Mansa y enfrente del Conrad hay 3 semáforos. O sea, el ex Conrad, porque ahora se llama Enjoy. Hay 3 semáforos en 20 metros. El primero lo pasé en rojo, en verde, perdón. Y el segundo cuando iba a pasar se puso rojo, o sea que tuve que clavar los frenos. Encima justo había pisado ya una pareja a la calle ahí para cruzar, tuve que clavar los frenos y cuando clavo los frenos hizo tracción, el auto traccionó mal y arrancó el tren delantero, digamos. Al tener el tren delantero yo reforzado, rotulado, arrancó la tuerca que va soldada al chasis y está ahí, la rueda quedó tocando todo el guardabarro. Hice una cuadra, creo que así, hasta que encontré estacionamiento. Y bueno, había que soldar. No saben el susto que me pegué yo, porque vos dijiste se me rompieron los frenos, algo así dijiste. Sí, no dijiste nada. Yo pensé que habían reventado los discos de freno. Eso, reventé los frenos, dijiste. Sí. Y cuando Nico dijo reventé los frenos, yo me agarró una angustia, no sé, me parece que igual no pongas esa parte porque es horrible. Pero me agarró una angustia y me puse a llorar porque dije, no, los frenos, tanto que estamos tan cerca de Chucky, vamos a arreglar los frenos. Se nos vino a romper ahora, digo yo. De acá salimos en grúa, ya me veía la peor yo. Ajá, pero después, bueno, estacionó Nico y se fijó que no era eso. Claro, y bueno, se arrancó una tuerca ahí que agarra el tren delantero y bueno, soldadora tengo, como ya saben, pero el tema es conseguir luz. Había un restaurante, ¿cuánto? A 70 metros más o menos. Más o menos, sí. Y nuestro alargue tiene 20 metros nomás, no llegaba. Y ahí llamamos a Lalo. Al toque vino Lalo. Vino al toque. Sí. Metimos primero intentamos usar la soldadora con el panel solar de él, pero no lo tiraba, le saltaba la térmica. Después, bueno, empezamos a unir cable. Él tenía como 3 alargues, tampoco llegaba. Vino Mati, de La Vida es un Viaje, sí. También trajo como 3 alargues. Trajo cable también y tuvimos que armar alargue. Trajo hasta para armar, sí, un genio. Y bueno, en la onda que conectamos como 7 alargues, así todo en fila. 8 alargues. 8 alargues. Sí. Y bueno, después no andaba tampoco, porque había algún alargue que no tenía corriente. Y justo había una pareja ahí que tenía un auto. Se puso a chusmear porque vio que estaban arreglando el auto. Y nos ofreció 2 alargues que tenían, que ellos venían usando. Y bueno, conectamos los alargues, reemplazamos los que no andaban por esos 2 alargues que ofrecieron esta gente que ni conocimos, la conocimos ahí en el momento. Onda, sí. Y ahí me puse a soldar. Igual a todo esto se venía la tormenta. Se venía alta tormenta, mal. Pero bueno, me puse a soldar enfrente del Conrad, ahí el casino. Hay fotos, hay videos, sí. No se lo pierdan, o qué fue eso. Donde estaba la Susana ahí. Capaz que no estaba viendo ahí del casino. Encima lo más bizarro, digo yo, que hacía un calor, estábamos todos
pegajoso. todos transpirados, vos te brillaba Nico la cara, era un asco todo. Y la gente toda ahí pasando Todo re el amor. y nosotros ahí, qué vergüenza. Soldando tirado abajo del auto del casino del frente. Sí. Nada, pero igual re agradecidos porque nos dieron la Un electricidad. restaurante ahí, Yo dije, me gracias. van a sacar matando porque estoy toda crota en un lugar re cheto, re lindo, y nada, re buena onda el encargado, nos dio luz, todo. Así que nada. A ver. Otro Van Tour. Consulta cómo encuentran lugares como esos que están por ahí para quedarse. Recomendación de amigos viajeros, la mayoría. Sí. Y si no, la aplicación, ¿cómo es? Y Overlander. Overlander. O la gente local, llegamos La a los gente pueblos, local. estaciones de servicio, preguntamos dónde Pero paran. la mayoría son recomendaciones de viajeros que hemos visto. Claro, Amigos, sí, preguntamos dónde paran los motorjones a dormir. tal cual. Los amo, dice mi mamá. También te amamos, gordita. A ver, ¿quién les recomendó Coronilla? ¿Quién nos recomendó Coronilla? Patricia. Esa la Patri. Esa. Una ganas de viajar, mamá Carmen. Mamá Carmen. Hola, buenas noches, Pablo, Solange y Lauti de Punta del Diablo. Mañana vamos a saludarlos. ¿Hasta cuándo están en la Coronilla? Yo creo que hasta mañana vamos a estar. Sí, Mañana el día completo, ¿no? sí. Y nos iremos el Miércoles a la mañana. jueves. El jueves a la El mañana. jueves a la mañana nos iremos, sí. Hasta pronto, beso, dice Patri. Gracias, Patri, Patri, besos. descansen. Abrazo Nosotros grande. con 60 años arrancamos en un mes a viajar. ¡Ay! Una Fiat dobló Esa. y la estamos camperizando. Los seguimos siempre, Leila y Sergio Las Toninas. Qué lindo, chicos, Qué bueno, felicidades. genio. Qué hermoso. Disfrute. A disfrutar el viaje y qué lindo, Qué qué genio. copado. Jessy de Rodar Tierra anda en Uruguay. Ah, sí. ¡Ay, sí, lo vimos, Estaba en Cari! Punta del Este, creo. Sí, Wow. ¿Punta del Este ya? Sí. Sí. Oh, lo qué vi. lindo sería lo vi en Instagram. cruzarlo. Rodar Tierra es un chico, me parece que es cordobés, Sí. que viaja con su perrito, un gurú, no sé cómo se llama. Es un perro policía, está viejito ya. Quería acostarse. Y él viaja en bicicleta y se compró un vehículo de 4 ruedas para viajar. Así que no sé si vino en bicicleta o vino en el No, vehículo. anda en la bici. Anda en la bici. Bueno, yo lo vi en la bici. Sí, sufre mucho el chasis con el tren delantero rotulado para la calle. Sí. ¿Qué costo tiene estar ahí? ¿En dónde? ¿En el lugar para motorhome, decís, Alicia? ¿O de qué hablas? Se quiere tapar la Si hablas del lugar de motorhome, esto es gratis. Alicia en la Coronilla es gratis, sí. ¿Qué pasa? Sí, Sammy? Nicolás, Tiene dice sueño. mi mamá. La Sammy ya está buscando un lugar para dormir. ¿Mostramos acá cómo te acostás? Vamos a mostrar cómo me Esperen, acuesto. voy a dar vuelta a la cámara y van a ver el quilombo del auto. Sepan disculpar. No, quilombo. Para que quiero mostrar cómo te acostás y todo. ¿Para qué tiene que pasar? Toma la Sammy, almohada, claro. es que es la almohada de Nico. A ver, vamos a hacer todo para acá. No sé si está, me olvidé el nombre del chico que preguntaba. A ver, vamos a dar vuelta a la cámara. Dimos vuelta a la cámara. Vamos a limpiarla. Bueno, esto va para aquí. Vean, esperen. Acá tenemos nuestra alacenita, Ese. que es mesa, y el Nico va a levantar. Este es igual acá. Este va acá. Este va acá atrás. Qué lástima que no se puede achicar la cámara. Estoy mostrando tus pies, Nico. Vean mi rodilla. Vean Ah, cómo, está muy cerca esta cámara. cómo desaparece. Vean, mi los rodilla. pies van para el baúl. ¿Te sobra espacio ya? Estás tocando la bolsa de ropa. Ahí estoy tocando la bolsa. Y acá va todo el cuerpo de Nico. Y ahí está acostado. Esto es lo que me sobra. Bueno, igual anda más abajo para que vean qué tanto sobra. Apretar la bolsa. Ah, pero correrla con tus pies. A ver. Te estoy grabando tu cabeza. Sí. Ahí está. Ahí Nico hundió un poco la bolsa de... La ropa. ¿Cómo es? De ropa. Y sobra todo esto. Todo este espacio. ¿Y dormís cómodo? De 10, A ver, papo. gírate. De costado. Ay, bueno. Despacio. Y ahí está la Samu. Ay, mi reina. Bueno, y acá, bueno, todo el espacio que me queda es esto, acá está la Sami. Y queda todo esto. Es una cama grande. Y estamos mostrando nuestra intimidad en vivo. Estamos en vivo, estamos activos. Hola, mi reina.
Decime si Bueno, quiere capaz. ya estamos. A ver, voy a dar vuelta la cámara. A ver los comentarios. Jessy y Nico, ¿le gusta pescar? Bajá la mesita, Puchi. Sí. Nos gusta pescar. Yo no tengo tanta paciencia. Y a Nico le gusta mucho pescar, pero Nico en Uruguay está fallando como los dioses para la pesca. Espera que voy a acomodar la cámara. Nico antes de salir de viaje pescaba muy bien, no sé qué le pasó. Pero acá en Uruguay no ha tenido... Pasa que se usa distinta carnada, distinta caña. Yo creo que es por eso, ¿no, Puchi? Ahí está Diego, vamos, gracias por mostrar, dice Diego. De nada, Diego. Buenas noches, hola Héctor. Me fui en el Logan a San Martín de los Andes, tenía razón, es un paraíso y el Logan anduvo de 10. Saludos desde Mar del Ay, qué Plata. lindo, Claudio. Gracias, qué bueno, Claudio. Es hermoso, sí. Gracias, chicos, son unos genios. De nada. Diego va a dormir tranquilo. ¿Se vio bien? ¿Se vio claro cómo se duerme? Vamos, Pitufín, mañana le damos un abrazo, un gran abrazo. Vamos, Pitufín. Pablo, acá lo vamos a esperar. Qué bueno, cuánto espacio. ¿Vieron que hay espacio? Mal. Se ríe Nicolás. ¿De qué te reís, Nico? Bien cómodos duermen. Sí, dormimos cómodos. A veces es un poco complicado con el tema de los calores, pero se abren las ventanas, tenemos mosquitero, tenemos acá el... ¿Se puede bajar esto? No, porque tenemos está tenemos atornillado. acá, a ver si se ve. Tenemos el ventiladorcito. Esa. Está bien equipado el Pitufín, ¿eh? Nico es el modelo de Vení acá, colchón Puchi. Pitufín, marca registrada. Y el colchón es re cómodo y es de buena calidad porque ahí sí que lo invertimos bien. Es un colchón de alta densidad. Y imagínense que yo soy grandota y el colchón sigue 10 puntos. Man. Ya están todos durmiendo, los viajeros, nosotros los grito acá. Sí, Vamos ya a una hora a y ir media cortando. ya. Muy simple y cómodo. Gracias por compartir su vida. Gracias, Graciela. Jaja, Nico. Yo leí. Sí, ahora voy a tener que poner en práctica, después les cuento. Para mí Nico se mueve mucho cuando duerme. Sí, te mueve bastante. Sí. Encima son re cómodos para dormir. La Sami se estira y una persona más. Y Nico también. Parece que Nico está cansado ya. No estoy cansado, pero la gente tiene que trabajar mañana. Sí, perdón. Leemos los últimos comentarios y ya nos vamos. Un lujo la cama, chicos. Desafortunada no pesca, pero exitoso en amor. Exitoso en el viaje. Ay, Sos re malo, Nico. No soy malo, estoy Sí, jodiendo. no quiero salir, chao. Estoy jodiendo. Se enojó la Jessy. Qué balacera. Para que no ¿Por veas. qué decís eso? Es mentira, bebé. Jessy, fíjate si hay una luna llena, Nico, con esos pelos parece los Mal. Una buena para mí. Es peludo, Nico. Bueno, gente, Estoy preparado para Alaska, por eso. muchas gracias por estar. 1 hora y media. Más de 140 personas. 140, no, 130 personas hubo en un momento. Cierren con un piquito. No, es mentira, nosotros no somos novios. Somos amigos, por eso nunca nos dimos un beso vivo. ¿No? Gracias, Nico, Jessy, Sammy, un abrazo. Gracias, Danilo. Cierren con Abrazo, chicos. Un abrazo gigante, gracias por la gana de cortar tu de hoy. Sí, porque se están despidiendo. Compartir un pedacito de su vida. Abrazo, chicos. Chao, chicos, bendiciones. Los queremos, buena vida. Besos míos y de Diego. Nos vamos a descansar. Se querían ir a dormir. Que descansen, gracias a ustedes por compartir. Gracias, Paul. Abrazo gigante, descansen, pitufines. Chao, mami. Chao, Lucho. ¿Cuándo vuelven a Argentina? No se sabe. Todavía no se sabe. Saludos, EGS. Ezequiel, desde La Granja, Córdoba. Cierros, chicas, qué lindo. Chao, Diego. Chao, Rosamari. Chao, Gabriela. Un beso gigante. Nico, despedite. Abrazo grande a Nos vemos, todos. Piquita. Nos vemos el próximo viernes. Chao, gente. Los queremos. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Pito abrazos, me muero. Pitu abrazos. Cortá, Puchi. Chao, chao.